¿Recuerdan aquel 2022 cuando España salió del Mundial de Qatar con la cabeza baja tras caer ante Marruecos? Hoy la roja ya no es eso. Y todo gracias a Luis de la Fuente, que convirtió ese dolor en gloria con una generación de jugadores que escribió y sigue escribiendo historia. En este video te hablaremos de cómo lo lograron, así que suscríbete, activa la campanita y deja tu like. Comencemos. Con la salida de leyendas de Busquets, de la Fuente, no se quedó de brazos cruzados. Se lanzó a cazar talentos como si no hubiera mañana, encontrando así a Lamine Yamal, el niño prodigio del Barcelona que a los 15 años ya entrenaba con el primer equipo. Debutó con la selección a los 16 años, rompiendo todos los récords. Imagínate, más joven que Messi, Cristiano o incluso Pelé en su primer mundial, y lo mejor de todo, mostrando carácter y una forma de juego que nunca antes fue vista por un chico de 17 que parecía estar jugando en el recreo con sus amigos. A su lado, Rodri Hernández, el encargado de mover los hilos del Manchester City, se convirtió en el reloj suizo del equipo. Pases de 30 metros que caían como plomo en los pies de sus compañeros, recuperaciones que cortaban contraataques rivales en seco, y hasta un gol en la final de la Nations League que le dio el título a España. Pero aquí no acaba la cosa. De la Fuente también eligió a Pedri, el cerebro canario que ya dirige el juego como un veterano de 21 años, y Gavi, el terremoto sevillano que pelea cada balón como si fuera el último. Se volvieron los hermanos mayores de esta generación. Incluso Ferran Torres, el valenciano que resurgió en el Barcelona con 14 goles en la temporada, aportó esa hambre de gol que tanto faltaba. Sin olvidar que el equipo tiene el centro del campo más competitivo de Europa, y puede que del mundo, con nombres como Rodri, Fabián, Pedri y otros como Dani Olmo, Zubimendi, Mikel Merino o por supuesto el citado Gavi. Además tiene dos puñales por las bandas con una juventud insultante como Lamine Yamal y Nico Williams, y el resto del equipo que acompaña y no se desentona con mezcla de veteranía y juventud en todas las líneas. De la Fuente, el tipo que llevaba 20 años formando campeones en las categorías inferiores, les dio carta blanca. Jueguen como si fueran niños otra vez, pero no olviden que llevan a un país entero en la espalda. El resultado, pues De la Fuente y sus chavales soltaron el primer puñetazo sobre la mesa. Era junio de 2023. El estadio de Rotterdam vibraba como una caldera, y España estaba a punto de mostrarle al mundo lo que habían estado construyendo. Ese verano España no solo ganó un título, mató fantasmas. En la Nations League, el torneo que muchos subestimaban, la roja se convirtió en un huracán. En las semifinales contra Italia, el partido se resolvió con un gol de Joselu en los minutos finales, donde cazaba un rebote y le daba la victoria a su selección. Pero el héroe anónimo fue Rodri. Robó balones en medio campo, como si adivinara el futuro, y Unai Simón, el arquero que salvó al equipo en varias ocasiones durante este partido y durante todo el torneo. Luego llegó la final contra Croacia, un monstruo de experiencia con Modric, Brozovic y Kovacic. Durante más de 2 horas, España sufrió, corrió y sangró, pero no logró romper el cero. Ahí en los penaltis apareció Unai Simón como un héroe mitológico. Paró 2 lanzamientos seguidos, uno con la punta de los guantes y otro leyendo los ojos de Maher. Dani Carvajal, el lateral que acababa de levantar la Champions con el Madrid, selló el título con una panenka que dejó a Livakovic hecho polvo. ¿Por qué fue tan importante esa final? Porque De la Fuente demostró que su apuesta por jóvenes y también por los veteranos como Dani Carvajal no era locura, era un plan perfecto. Rodri, nombrado el mejor jugador del torneo, lideró con pases que parecían calculados por un algoritmo y recuperaciones que cortaban ataques como tijeras. Esa noche en Rotterdam, España no solo levantó un trofeo, marcó el camino de lo que vendría. Con un técnico que renovó su contrato hasta 2028 y una generación que jugaba sin miedo, la roja dejó claro que ya no era la selección del jugar bien y perder. Ahora ganaba y lo hacía con estilo. Pero la Nations League fue solo el aperitivo de lo que vendría después. En las clasificatorias para la Eurocopa, España no dejó espacio a las dudas. Arrasó el grupo A como un tsunami de goles y carácter. De la Fuente mantuvo su apuesta por la mezcla de juventud y experiencia, y el resultado fue demoledor. 7 victorias en 8 partidos,
con 25 goles a favor y solo 5 en contra. Pero aquí no hablamos de estadísticas frías, sino de partidos que hicieron historia. La goleada a Georgia en Tiflis, 7-1, fue el primer aviso. Morata con un doblete, Olmo repartiendo asistencias como caramelos y Lamine Yamal debutando como titular a los 16 años. Luego llegó el 6-0 a Chipre en Granada, con Ferran Torres marcando un hat-trick en media hora y Pedri dirigiendo el juego como un veterano de 30 partidos internacionales. Hasta la derrota contra Escocia en Glasgow, la única mancha en el camino sirvió para algo. De la Fuente entendió que necesitaba más garra en el medio campo. Y ahí entró Mikel Merino, el navarro que se convirtió en el segundo Rodri, recuperando balones como si tuviera radar incorporado. Pero el partido clave fue la revancha contra Escocia en Sevilla. Rodri con un golazo desde fuera del área y Oyan Sunset, el niño prodigio del Athletic, sellaron un 2-0 que dejó a los británicos sin palabras. Nico Williams, por su parte, se comió vivo al lateral Tierney, con regates que parecían salidos de un videojuego. Y no hablemos de Unai Simón, que atajó un penalti clave a McGinn en el minuto 75, salvando a España de un empate que hubiera complicado todo. Y así, con 25 goles repartidos entre 12 jugadores distintos, España no solo se clasificó, reinventó su identidad. Ya no era el equipo del tiki-taka predecible, sino un huracán de variantes. Contraataques letales con Williams, posesión cerebral con Rodri y centros milimétricos de Grimaldo. Hasta Morata encontró su mejor versión como capitán, liderando no solo con goles, sino con esa entrega que contagió a una generación entera. Pero esto no es el final, es el prólogo de una era que promete romper todos los récords. ¿Crees que esta generación superará a los campeones de 2008? Deja tu respuesta en los comentarios si confías en ellos o si aún extrañas a los magos del tiki-taka. Continuemos. Luego de clasificar para la Eurocopa 2024 en Alemania, España arrasó con 7 victorias consecutivas, desde el 3-0 contra Croacia en el debut hasta la épica final contra Inglaterra, escribiendo un capítulo que quedará grabado a fuego en la historia del fútbol. En esa fase de grupos, España también pasó por encima de Italia y Albania. Los octavos de final fue una declaración de intenciones. Marc Cucurella, el lateral que resurgió en el Chelsea, anuló a Kvaratskhelia con marcas que parecían de velcro, mientras Fabián Ruiz dirigió el mediocampo con 92 pases acertados, incluyendo un gol en el minuto 51. Pero el partido que definió el carácter del equipo fue en cuartos contra Alemania, después de unos 90 minutos de fútbol, donde ambos equipos buscaban constantemente la victoria. Todo se definió en los tiempos extras cuando España, gracias a un gol de Mikel Merino, en el último minuto de la prórroga que llevaba a la victoria. Aunque aún quedaba todo por decidir, ya que tendrían que enfrentarse a la Francia de Kylian Mbappé, quienes abrieron el marcador al minuto 9 con un gol de Kolo Muani, todo parecía ir acorde al plan para los franceses, hasta que un niño de 17 años se encontró fuera del área con el balón y sin dudar soltó un cañonazo que heló la sangre de los franceses y hacía que los españoles estallaran en una mezcla de felicidad y sorpresa, porque un chico de 17 años se estaba echando su país a la espalda. Después de eso, Francia perdió concentración y a los 25 la Roja volvía a golpear con un gol de Dani Olmo, que era otra estrella clave en el torneo. Kylian y compañía buscaron el empate durante todo el partido, pero el centro del campo y la defensa española anularon el ataque francés y España volvía a estar en una final. Y llegaba el gran día. España se preparaba para hacer historia. Después de un primer tiempo sin goles y un segundo tiempo donde Nico abría el marcador y lo empató, Palmer, todo estaba por decidir. Y el momento que todos recordarán llegó en el minuto 86 de la final. Oyarzabal, el hombre que superó una lesión devastadora en 2022, recibió el pase milimétrico y con la serenidad de quien sabe que está escribiendo historia, batió a Pickford. 2-1, silbato final, y 25 millones de españoles enloquecieron frente a las pantallas, abrazando a una generación que cumplió la promesa: llevar a España de nuevo a lo más alto. Y bueno, así la Eurocopa 2024 no fue solo un título,
fue el bautizo de una era que enterró complejos. España dejó atrás a los fantasmas del pasado para convertirse en una máquina imparable, donde cada jugador, desde el capitán hasta el último suplente, escribió su nombre con tinta indeleble. 7 partidos, 7 victorias y una demostración de que el fútbol puede ser arte y eficacia en la misma moneda. El secreto estuvo en la mezcla perfecta: veteranos que lideraron con ejemplo, jóvenes que jugaron sin miedo y un técnico que supo tejer talentos en un sistema donde todos brillaron. 15 goles anotados, una defensa que solo encajó 6 y una generación que le devolvió la ilusión a un país entero. Desde niños imitando regates en los parques hasta abuelos que revivieron viejas pasiones, el triunfo trascendió al deporte. Pero más allá de las estadísticas, lo que quedará grabado es cómo este equipo unió a una nación fragmentada. En los bares, las plazas y las redes sociales, millones corearon un mismo mensaje: esto no es suerte, es orgullo. Ahora, con el Mundial 2026 en el horizonte, España no solo es candidato a un trofeo, custodia un sueño colectivo. El reto es claro: mantener la grandeza sin perder la esencia. Si algo enseñó esta generación es que los récords están para romperse, pero los corazones se ganan con entrega. Y hoy, tras décadas de búsqueda, España puede gritar al mundo que encontró su identidad y que es imparable. Y antes de irte, cuéntame, ¿quién te sorprendió más? ¿Yamal, Rodri o De La Fuente? Déjalo en los comentarios y si quieres revivir el gol de la final, entonces dale like y suscríbete. Hasta la próxima y recuerda que nos vemos en un próximo video.